Menem vino a morir el mismo día en el que se celebra el nacimiento de Scalabrini Ortiz, el hombre que denunció la desnacionalización del país, y denunció el pensamiento colonial como nadie. Paradojas de una fecha que une a dos personas que son totalmente antagónicas, Scalabrini Ortiz y Menem, Menem y Scalabrini Ortiz. Hoy entiendo que por cuestiones protocolares, institucionales, hay un duelo vigente. Estamos hablando de un presidente elegido por el voto popular en dos oportunidades, nada menos. Pero claro, lo que está en discusión es su legado, y su legado es un legado, a mi modo de ver, de destrucción ética, de destrucción patrimonial, de destrucción de mucho de lo que se había construido, y sobre todo de consumación de la política que había comenzado a desandarse con la dictadura cívico-militar. De hecho, Menem pone en su gobierno a buena parte de esos civiles, ¿no?, que habían acompañado la dictadura. Eh, Cuando uno ve el largo listado de empresas que se privatizaron, es decir, que se privatizaron y en muchos casos se desnacionalizaron, y que eran parte del ahorro de generaciones y generaciones de argentinos y de argentinas, primero se sorprende porque la lista es interminable. Es interminable. Segundo, esto también hay que decirlo, es que muchas de ellas, en su gran mayoría, siguen siendo privatizadas y siguen estando desnacionalizadas. Cuando uno quiere hablar del legado de Menem, bueno, allí está. La última reforma constitucional que se hizo en la Argentina es una reforma que anudaron Menem y Alfonsín. No se pudo volver a hablar de una reforma constitucional. Tenemos esa constitución. La horrible constitución del 53, mejorada o empeorada según como quiera verse, en el 94, que tuvo como motor la reelección, ¿no?, de Carlos Menem, posibilitar, entre otras cosas, un mandato más. Fue un gran traidor al ideario justicialista, fue un gran traidor al electorado, por eso decíamos la destrucción ética. Fue alguien que puso a rodar políticas que eran todas las contrarias a las que había presentado en campaña, del salareazo y la revolución productiva al patetismo de los dos dígitos de desocupación, la destrucción de la industria nacional, todas cosas que hoy se están de algún modo evocando con un sabor amargo. Tengo para mí el dolor de las familias de Telefónico, Ferroviarios, familias enteras que fueron empujadas a la precariedad laboral y, como decía bien Alicia Castro recién, a la exclusión. A la exclusión, ese dolor inmenso. Quiero recordar hoy a Saúl Gualdini, uno de los primeros que se desmarcó de los sindicalistas gordos, así llamados, para protestar en las calles contra Menem, después de haberlo apoyado en las elecciones, por supuesto, y también a Germán Abdala, que no solamente combatió a Menem, sino que fue capaz de partirle el bloque, crear el grupo de los ocho, que yo no sé si no inspiró también muchísimo a Cristina Fernández de Kirchner más luego, ¿no? Esa actitud digna de Abdala. Abdala muere en el 93, pero ya había dicho todo, absolutamente todo, para qué era el proyecto, qué era el consenso de Washington, y cuando vio a las dirigencias sindicales traidoras y a la dirigencia política traidora, dijo, bueno, hay que armar otra cosa. Y entre otras cosas armó la Central de los Trabajadores Argentinos, la primera central sindical plural, ¿sí?, que salió para disputar en las calles contra el neoliberalismo y que incorporó a su representación nada más y nada menos que a los desocupados, como se le decía, o a los piqueteros, a los que se reunían a la vera de la ruta en la olla popular porque las empresas cerraban o porque habían sido despedidos o porque se habían comido la indemnización y ya no tenían de qué vivir. Allí la Central de los Trabajadores Argentinos, hoy dividida y fragmentada, digamos, ¿no?, pero en aquel momento fue una bocanada de oxígeno y fue la posibilidad de resistir al neoliberalismo, porque es verdad, los cantos de sirena no sedujeron a una buena parte de la dirigencia, pero no a toda. Algunos resistieron. Y hoy me parece que esa resistencia nos permite decir que, bueno, hubo cosas que han quedado, como describíamos recién, empresas que se privatizaron en aquel tiempo y que siguen privatizadas. La Constitución Nacional, esa que sirvió a Menem, es la que sigue estando vigente, pero también ocurrieron otras cosas. Ocurrió el kirchnerismo, ocurrió un fenómeno de recuperación de la autoestima nacional muy importante en los años kirchneristas,
y que hoy hacen posible que este país siga existiendo. Entre otras cosas, ¿sí? Porque si no, el destino colonial y de sujeción a las políticas carnales con los Estados Unidos nos hubieran convertido en un paisito chiquito, proveedor de materias primas y nada más para el ALCA, ¿no? Cosa que se pudo derrotar allá por el 2005, donde se dio por, si se quiere, acabada las relaciones carnales mantenidas con los Estados Unidos. Me parece a mí que en ese sentido hablar de Menem es hablar de un momento también, de un momento del mundo: caída del muro de Berlín, triunfo del capitalismo, entrada en vigencia de las reglas de la más ortodoxo monetarismo, el de Reagan, el de Thatcher, y aquí alguien dispuesto a sacrificar todo lo que hubiese que sacrificar para llevar adelante esas políticas, ¿no? Se hablaba del fin de la historia, y en ese marco se abrazó nada más y nada menos que con Rojas, con el fusilador Rojas, en nombre del peronismo. Fue capaz de traer a Rosas, pero a la vez que reivindicaba a Sarmiento y el ideal o el ideario liberal. La verdad es que Menem es un caleidoscopio en un punto, ¿no? Pero bueno, decía, su legado me parece que es un legado de destrucción. Es un legado de destrucción y miseria. El país fue mucho peor después de Menem. No solamente porque al paisaje habitual se le sumaron la exclusión, sino fundamentalmente porque triunfó en buena medida esta idea de que la Argentina es un país que siempre está por hacerse y que en muchos casos ni siquiera tiene un destino. Los que resistimos solo sabemos lo que costó poner de vuelta a la Argentina en una situación que no sea simplemente la de aceptar lo que sus clases dominantes proponían, ¿no? Y en ese punto yo hoy quería simplemente cerrar el editorial recordando a los que resistieron, a las que resistieron. Recordar a los hijos, a las hijas que resistieron las leyes de impunidad, a las madres, a las abuelas, al movimiento obrero que no se doblegó, a los dirigentes sindicales que pusieron el lomo, a los comunicadores que siguieron denunciando lo que había que denunciar, a los trabajadores fundamentalmente anónimos, digamos, que resistieron también los embates y las consecuencias de ese neoliberalismo, a los hombres de la cultura que no se dejaron doblegar, también me parece importante destacar siempre eso, a los intelectuales, a los pensadores, que dijeron, no, la historia sigue, la historia continúa. Sin esas resistencias, imagino yo, hubiera sido más difícil crear de la nada el kirchnerismo. Me parece que había allí en esas resistencias finalmente lo que termina ocurriendo en la década ganada, lo que nosotros llamamos la década ganada, que claramente se hizo como en visión controversial, digamos, ¿no?, a lo ocurrido en la década del 90. Habrá gente que lo llore, sus familiares. Las condolencias, por supuesto, a ellos. Nada bueno más para decir. Una sola cosa que decíamos, ¿y hizo algo bueno Menem? Recuerdo una sola cosa, y lo que voy a decir yo sé que es polémico. A diferencia del enchastre institucional de las leyes de punto de vida y punto final y evidencia de vida, que fue un enchastre institucional, yo le reconozco a Menem que cuando indulta a los genocidas, cosa oprobiosa, aberrante, lo hace él, lo hace con su sola firma, carga sobre sus espaldas con esa vergüenza, pero no inmiscuyó o no involucró directamente a las instituciones como sí se había hecho durante el gobierno anterior. Sé que lo que digo es polémico, pero habla en todo caso de alguien a quien no le importaba absolutamente nada, incluso abrazarse con Rojas, incluso perdonar a genocidas, incluso hacerlo en el marco de lo que fue la teoría de los dos demonios, ¿no? Porque esos indultos fueron para genocidas y para guerrilleros que Raúl Ricardo Alfonsín siguió persiguiendo. Eso también hay que decirlo. 19 minutos pasaron de las 10 de la mañana.